Me llamo Javier y hace 12 años me enamoré de una brasileña en Zaragoza. Nos casamos y decidimos empezar una nueva vida en Brasil. Nuestra aventura empezó en Curitiba, pero actualmente vivimos en la playa, en Itapoá. Hola, Raquel. ¿Qué tal? No sé cuánto tiempo sin hablar español. Hombre, el acento ya te lo he notado en 2 palabras, se ¿eh? nota. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Pues salgo ahora de mi trabajo. Mi trabajo llevo 2 años y medio ya aquí en el puerto de Itapoá. Itapoá es una ciudad muy pequeña y el puerto es nuevo, pero se ha hecho grande. Vamos a entrar aquí porque está el día feo. ¿Y ahora mismo dónde estamos? Este es el edificio, O sea, desde aquí se controla un poco todo, Ajá, ¿no? manejar un puerto es complicado, tiene que tener de todo. Ingenieros hasta arquitectos, para no sé qué, aquí hay de todo. Después estamos las operaciones, que somos los que operamos. Nosotros, aquí, con este traje bonito. ¿Qué es lo que haces tú exactamente? Yo ahora estoy aquí dirigiendo un camión. Lo que es la operación aquí es mover container. ¿Tú llevas mucho tiempo viviendo aquí? Y una eternidad, 6 años en Brasil, de los cuales 2 años y medio ya trabajando aquí en el puerto de Itapoá. Os voy a enseñar ya desde dónde se controla todo. ¿Por qué este puerto es tan importante? El puerto es relativamente nuevo, tiene 9 años. Y en 9 años ya es el tercero más importante del país en movimentación. Aquí es 24 horas, 365 días al año. La capacidad es de unos 1.500 movimientos por día. Como no podemos entrar, no se puede acceder a la zona de la operación por temas legales. Os traigo aquí que yo creo que de aquí es desde donde mejor se va a ver lo que es la operación del puerto. ¿Y por qué no se puede acceder? Aquí tienes control de todo. Se incauta mucha cosa ilegal, se incauta mucha cosa falsificada. Desde juguetes de críos hasta cualquier cosa que os podéis imaginar. ¿Con qué tipo de mercancía se trabaja? La verdad que de cualquier cosa. Maíz, soja, mucha carne de pollo, materiales de electrónica, motores. Y mi trabajo básicamente consiste en coger los containers del patio y embarcarlos. ¿Y cuando vivías en España te dedicabas a esto también? Nunca, ¿No? nunca. Soy de Zaragoza. Claro. Nunca viví en playa, nunca. ¿Y a qué te dedicabas antes? Los últimos 11 años yo fui taxista en Zaragoza. Un saludo ahí a todos los amigos de Zaragoza. Y conocí a mi esposa allí, brasileña. Me enamoré y decidimos venir a vivir aquí y aquí estamos. Ya ha acabado tu jornada laboral, ¿y ahora dónde estamos? Estamos en Itapoá, en mi barrio. Esto parece que estamos en la selva, pero la playa está ahí. 1 año o 2 años aquí atrás ya no había nada, no había ni una casa. Muy tranquilo aquí en el barrio, no tenemos ruido, no tenemos nada. Aquí el asfalto brilla por su ausencia. ¿Zaragoza dónde vivías, por cierto? En el barrio La Jota. ¿Y esta es tu casa? Esta es mi casa. La verdad que vivimos bien. Los terrenos son iguales, medidas de 12 por 30. ¿Y más o menos de cuánto estaríamos hablando? Te puede valer desde 10.000 euros en adelante. ¡Hola! Hola, cariño. ¿Cómo está? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Muy bien? Bien. Hola, ¿qué tal? Presento, muy bien. Placer, Neya. presento a Neya. Ella es tu mujer. ¿Y tú eres brasileña? Y yo soy brasileña. Yo robé él de Zaragoza, ¿sabes? Oye, ¿cómo os conocisteis, por curiosidad? Oye, pues mira, Curioso, yo tenía un taxi y ella subió en el taxi ¿Y surgió el amor? y me Pues conquistó. 11 años ya casados. Wow. Tenemos un hijo en común, pues mira. Aquí tengo que parece bien, Ayuntamiento de Zaragoza, que me casé ahí con él. Pues aquí tengo a Virgen del Pilar, un regalo de unos amigos de España. Un beso a vosotros, chicos. He hecho mucho de menos. Para ganar un poco de espacio, yo quité la cocina de aquí y he puesto Y al como quiero fondo. hacer mucho frío, pues Saqué fuera de casa. Y comemos, aquí estamos reunidos con los amigos. Mira, aquí está Aarón, nuestro hijo. Hola, Aaron. ¡Hola! Esta es mi hija Victoria, de otro relacionamiento que ha tenido. vino de España en la tripa de mamá. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí. Yo vine embarazada de 5 meses. Una cocina brasileña que no puede faltar. Tenemos de todo, pero no puede faltar arroz, frijoles y café. Nunca, jamás. La gente no tiene lavavajillas. ¿Y la vitrocerámica? No tenemos. Aquí yo tengo fogón a leña, tengo fogón normal. ¿Y la calefacción? Pues no hace falta. ¿No hay algo que echéis de menos de Aragón? Buah. Muchas cosas.
El jamón me hace una falta muy grande. ¿Ah, sí? Wow, jamón, las tapas. Que me mande jamón, por favor. Oye, que aquí es muy caro. Y no es lo mismo. Pues algo pedido y algo concedido. ¡Mira! ¡Mua! Mira, cariño, qué guay. Os traemos un trocito de Aragón. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Yo también, ¿no? Hablas estas cosas y ya parece que... ¡Más emocionado, pobre hombre! Amor, no llores. Se está Estás emocionado mismo. Ahí está, yo estoy... ¿No habéis vuelto aún? Hace 6 años que vinimos y aún todavía no volvemos. Pues mira, el jamón me ha emocionado, ¿eh? Cuando sea un poco más grande él, yo quiero ir para que él se acuerde de que fue a España, de que... Claro. ¿Ahora dónde llegamos? Ahora llegamos a la avenida principal de Itapuá. Es la calle de las tiendas. Vivimos en una ciudad muy tranquila. Vivíamos en Curitiba, pero la es muy agitado, muy grande, pues decidimos a venir a un sitio más tranquilo. Ya que estamos en la playa, vamos a entrar a una tienda Vamos a de hablar de lo bueno. bikinis. Bikinis aquí- grande está, porque el aquí típico- el típico bikini brasilero es brasileño. es recatado. ¿Es verano todo el año? No, no es verano todo el año. Abril comienza ya a acabar el calor. Anécdota, este estado es de los estados más fríos de Brasil y él ahí nieva. Tienes que subir arriba a la montaña Y nieva como España, ¿eh? Típico bikini brasileño, muy chiquitito, que se dice aquí azar delta, ¿Qué significa? que es muy chiquitito en el culo. Esa es la parte de Está en la atrás. parte de atrás. Estos dedos son parte de adelante. sí. ¿Y qué precio rondan? Custa 140 reales, que en euro te vas a costar unos 45 euros. Aquí es normal, cualquier cosa que tú compras, sea ropa, un bikini, una lavadora, aquí todo se compra a plazos, porque las cosas son caras en relación a los salarios. 150 reales, yo no puedo comprármelo a vista, entonces me lo pongo en 6 veces. Jo, y voy a andar chula, ¿eh? Las empresas pagan cada 15 días, entonces hay gente que parcela hasta la comida y la gasolina. Es complicado, más es la realidad. ¿Dónde llegamos ahora, familia? Llegamos a la playa de Itapuá, 32 kilómetros de playa, enorme. Es la playa más cercana a Curitiba, donde los curitibanos suelen venir, ¿sabes? ¿Vienen aquí a veranear? Mucho. Sí, a pasar el día. mucho. Es nuestro paraíso particular. ¿Y aquí el concepto de playa es igual que lo que conocemos en España? No sé si España hace lo mismo, pero aquí la gente ven, monta sus carpas y aquí se pasa el día. ¡Hola! ¿De dónde son? ¿Y qué os hace parar en Itapoa? La tranquilidad del agua. Aquí es muy lindo. Yo la primera vez que llego acá. Ellas son brasileras y ella es uruguaya. ¡Ay, mira! Una mezcla, ¿eh? Gracias, chao, adiós. Esto es la zona más turística de Itapuá, que son 3 rocas naturales que están aquí, que han hecho unos miradores. Cuando está el día con sol, pues la verdad es más bonito. Muy buenas vistas, la verdad. Muy buena vista. Pero también es peligroso. Ellos no Están tienen los chicos miedo. surfando. Ellos no tienen miedo, pero es peligroso. Pero es que están muy cerca de las Porque está muy rocas. cerca, que yo tengo miedo. Aquí tem un chico que ha hecho un homenaje a él, que se ha muerto aquí surfando. Y por ahí también tenemos a gente que está disfrutando, ¿no? De Pues los sí, surfistas. mírala. Oye, bom dia, bom dia. ¿Os gusta Itapoa? Tá chovendo hoje? Ahora mismo está lloviendo, y la gente continúa en la playa. Pero en España nos iríamos a los 2 minutos. Estamos en verano, aunque no lo parezca, es verano. Esto es el Atlántico. Está buena la agua. Pues ahora estamos en una parte de la ciudad donde vivimos, que es el final de un río, y aquí aún existe la pesca antigua, pesca tradicional. ¿Cómo se llama este río? Saimirim. Bueno, por aquí llega un barco. Les Por aquí traen- llega un barco. Ellos traen aquí ahora el pescado. ¿Y qué pescados traen? Peixe espada, né? Pez espada es bonito, ¿eh? Muerde, ¿eh? Cuando está vivo muerde, ¿eh? ¿Cuánto pescáis cada día? Faixa de uns 300 quilos. 300 kilos de pescado, imagínate, oye. Ahora ese pescado se va al mercado, la banca, ahí se limpia y está luego para vender a la gente. Es un pequeño mercado, Ajá. pero aquí se están las chicas limpiando. Lo conservan con hielo directamente. Taíña, un pez muy bueno, típico de aquí. Aquí está la señora limpiando, 40
45 años, limpiando pez. Seus pais são pescadores, daí vai passando pros filhos e vai. Tá? Viene de padres a hijos. Muito obrigado, meu amor. Buen trabajo. Bom trabalho aí pra Obrigada, você. queridos. Vocês também, boa afirmação por aí. Gracias. E pra você, seja quem quiser. Esta zona de aquí en la que estamos, esto es la desembocadura del río, ¿no? Es desembocadura Exactamente. del río, se une el mar con el río. Por aquí se empleó para colonizar el pueblo. Tiene más de 100 años esta región. Aquí tenemos el alcalde de Itapuá. ¿El alcalde de Itapuá? Exato, señor dia. Vale, un placer. Bem-vindos! ¿Pero qué hacen aquí? Iniciando o projeto de construção de um conjunto de decks. Van a arreglar aquí la zona esta que es preservada para que puedan entrar con los barcos. Nós passamos aí nos últimos 3 anos de 180 mil veranistas para 500 mil de veranistas. Convidar o povo de Aragão, venham conhecer Itapuá, serão muito bem-vindos. Un placer, chao, chao. Gracias. Gracias. Y ahora entonces vamos a hacer... Vamos a hacer kayak por el canal, porque aquí es un sitio que la gente alquila. Hoy queríamos dar una volta de kayak, ¿es posible? Claro. Muito bem. ¿Y cuánto cuesta esa actividad? O caiaque é 15 por pessoa. E Pues unos 3 euros. Mira, pues hay unas chicas bailando aquí. Chicos, oye. están bailando? Están bailando samba. essa é a alegria do Brasil. ¿Cómo se baila la samba? Así, así. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. La samba viene de África. Viene de las tribus africanas, lo usaban tipo así, como un ritual. Vinieron aquí y se instauró. Y ahora la samba es brasileña. ¿Y tú bailas o no, Javier? Yo no bailo, yo no bailo. Da Angola, se ele fosse da Guiné, se lidou no canavial, se garimpou, se... Ahora vamos a hacer un paseo de kayak. ¿Tú por Aragón no has hecho, Javier, kayak? Pues yo hice alguna vez veraneando. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos de paseo! A ver qué tal se os da. Aquí no saben remar los brasileños. Yo no tengo mucha noción de remo, ¿sabes? Pero bueno. Os vamos a dejar aquí disfrutando de este lugar tan bonito. Nos veremos por Aragón. Nos veremos pronto. La jubilación aquí o allí. Ahí, en Zaragoza. ¡Hasta luego! ¡Adiós!